Partido Comunista como partido contemporáneo más antiguo del país, sino además por la posición digna, firme, que ha mantenido el Partido Comunista, sobre todo en estos últimos 10 años. Desde su fundación, el PCB cuenta con una historia, además ocultada, de profeso, por los grandes poderes del capitalismo y del imperialismo, y tempranamente, ya en su fundación, en 1931, tras la muerte de Gómez, en el periodo llamado Transición Democrática, López Contreras modifica la Constitución, cuyo artículo 32, inciso sexto, establecía: se consideran contrarios a la independencia, a la forma política y a la paz social de la nación las doctrinas comunistas y anarquistas, y los que las proclamen, propaguen o practiquen serán considerados como traidores a la patria y castigados conforme a la ley. Todo esto es el marco en el cual nace el Partido Comunista de Venezuela. Ayer perseguido por esa dictadura, hoy perseguido por un gobierno infame, por un gobierno pseudo totalitario, por un gobierno de características autoritarias, que además no acepta la crítica, no acepta la disidencia, lo cual lo equipara a un gobierno de una democracia de muy baja intensidad. Muchos han sido los acontecimientos que han acompañado el Partido Comunista en las luchas de los trabajadores. La huelga petrolera fue un momento de crisis que permitió la visibilización de las condiciones de hambre y de miseria en que estaban nuestros trabajadores petroleros, que hoy no difieren mucho de aquellas, lamentablemente. Hoy no solamente el PCB, sino todos nosotros estamos frente a un conflicto intracapitalista de dimensiones colosales. La unipolaridad globalista, que sufre una crisis terminal y que se está jugando hoy en el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, que no es Ucrania, es la OTAN, y cuyo quiebre fue en 2008 frente a las políticas financiaristas y de emergencia que se dictaron en ese momento. La crisis bancaria, en donde salieron los estados capitalistas y del imperialismo a salvar a los bancos, porque pobrecitos no podían caer porque son muy grandes. La gente sí puede caer. Esos son los dilemas que hoy nos acompañan. Y otra fuerza emergente, multipolar, que reclama un sistema de relaciones internacionales más justo y democrático, que apuesta a la economía física y a la monetización de los commodities como fuerza oponible a un sistema de emisión de moneda sin ningún tipo de respaldo y que controla además el imperialismo. Es su mayor arma contra nosotros. Ese polo de poder está confrontando el sistema despótico que acumula violentamente el 87% de las ganancias en un 1% de la población mundial. Esa corporatocracia global imperialista que se reduce a un minúsculo grupo que acumula, concentra, despoja, manipula y maneja a su antojo el mundo, imponiendo gobiernos, modelos económicos y liderazgos. Hoy Venezuela sufre el alineamiento, desafortunadamente, con ese polo de poder despótico. El gobierno se olvidó de la Constitución y del plan de la patria y de todo aquel plan que huela a soberanía, a independencia, a autodeterminación. Y se alineó con el polo de poder globalista que hoy pretende incluso destruir no solamente la naturaleza, sino destruir al ser humano, apropiarse de la semilla, apropiarse de la tierra y acabar con la familia como centro de la sociedad. Ya Venezuela pasó
Por eso, 1989, 27 de febrero de 1989. Y después en 1992, con el surgimiento de un movimiento militar encabezado por el presidente Chávez, por quien después fuera presidente, por el comandante Chávez, a quien hoy, además, a 10 años de lo que nosotros creemos fue su asesinato, rendimos homenaje. Tienen que seguir viviendo, tienen que seguir viviendo en el ejemplo, en su legado más importante, que fue el modelo constitucional que nos legó. El 27 de febrero, además, cambió para siempre la historia política de Venezuela. El descontento generalizado frente a las políticas neoliberales provocó un quiebre de lo que denominó Juan Carlos Rey el sistema populista de conciliación de élites. Con la llegada del comandante Chávez en 1999, el comandante de conciencias, nuestra insurgencia de 1989 se materializó cuando nos dimos y votamos por una constitución garantista, que asumimos además constitucionalmente la igualdad de condiciones y oportunidades, la solidaridad, la equidad, la justicia social, la protección del humano frente a la voracidad del capital, y nos sustrajimos de la lógica perversa de ese sistema de opresión y dominación. Una fuerza, una unión, una fusión de fuerzas políticas, vencimos al dócil asentamiento emanado de cualquier apostolado. Esa fuerza constituyente superó la espinosa cuestión de la representación y el voluntarismo, es decir, más allá del simple movimiento y más allá de esos dispositivos de participación clásicos y de los partidos políticos, se incorporaron nuevas formas de organización. Hoy nosotros recordamos esa historia. Es necesario recordarla porque hoy vivimos incluso peores condiciones que las que dieron origen a 1989. Nuestra Constitución transversalizó los fundamentos de la participación en nuestra democracia. Y a la hora de ejercer nuestros derechos políticos, incluyó nuevas modalidades organizativas, grupos de electores, asambleas de ciudadanos, consejos comunales, entre otros, que garantizan además el ejercicio de nuestros derechos políticos y el ejercicio soberano de la voluntad política. Hoy, desafortunadamente, estos principios están siendo cercenados por la mano del gato del CNE al impedir la inscripción de grupos de electores independientes, colocándoles plazos y condiciones de imposible cumplimiento, o simplemente en un silencio administrativo negativo que no responde a las solicitudes, al igual que sucede con la rebatiña, es decir, el canibalismo político de los partidos que ellos denominan minoritarios. Y ustedes preguntarán, ¿y por qué hacemos mención específicamente del tema de la representatividad y del tema de la participación? Porque si algo caracterizó en su momento a ese movimiento que después se le sumaron los partidos políticos, fue el insurgir contra un estadio de cosas que mantenía al 67% de la población en pobreza, al 32% de la población en pobreza extrema, en analfabetismo. Esas fueron las condiciones por las cuales el pueblo de Venezuela se levantó. Y hoy nos preguntamos, ¿qué estará pasando que el pueblo venezolano hoy no se moviliza? ¿Qué estará pasando que ese pueblo bravío, como un cuero seco, no se levanta y no insurge frente a la opresión, a la dominación, al control, a la traición y al saqueo de estos tipos? Sencillamente perturbaron
y permitieron que se perturbara lo económico, el salario, y sin libertad, además, para escoger. Simple y llanamente nos acorralaron a través de shocks sucesivos. Cuando nos falta el agua, falta la luz. Cuando nos falta el internet, no tenemos que comer, no hay transporte. Y frente a eso, nos quedó atrincherarnos para buscar de sobrevivir. Hay un adormecimiento, es profeso, en una operación de reingeniería social para apaciguar al movimiento popular y apaciguar al pueblo rebelde venezolano. Hoy, ese gobierno dirigido por estos tipos, por esta casta criminal, política, empresarial, y lamentablemente, y tengo que decirlo, con un sector militar que se les ha sumado, que es lo más preocupante. Porque históricamente ese sector militar al menos había conservado el honor y la dignidad de defender la patria. Hoy, lamentablemente, esa casta está comprometida, desafortunadamente, con este estadio de cosas que hoy tenemos en Venezuela. Hoy nos quieren vender además la falacia de menospreciar a las minorías, pues no reúnen más allá del 2%. Y con esto me estoy refiriendo al papel que quieren endilgarle al Partido Comunista de Venezuela. Ese caudal de votos es poco menos, según ellos, nos sirve para ganar elecciones, para estar en el poder. Sin embargo, nosotros decimos que cualquier expresión popular, de la voluntad popular, cuenta. Más allá de que esa minoría no decida, finalmente en democracia las mayorías deciden. Lo importante para el fortalecimiento de nuestro modelo de inclusión no es cercenar la participación o bloquear el protagonismo, sino potenciarlo y estimularlo. Y no es un tema de divisionismo, fíjense. Se trata de participación y protagonismo. Lo ético no es que el amo, el partido, el jefe, sustituya el ejercicio de la soberanía, porque si no estaríamos frente a una disolución del cuerpo político todo. Resulta que ellos se olvidaron de que deben mandar obedeciendo al pueblo. Y se olvidaron además que la democracia, que es el poder del pueblo, está constituida por su soberanía absoluta e indivisible. Y ese poder de decisión en nuestro modelo constitucional debe ser ejercido de manera protagónica, participativa e indelegablemente. Y allí hay un papel fundamental que tiene que cumplir el partido. A pesar de que el siglo XX fue el siglo de los partidos políticos y que hoy hay una crisis de representatividad, porque la gente no cree en las organizaciones políticas, porque los han engañado demasiado, nos han engañado demasiado. Y muchos de nosotros apostamos por el carácter independiente del movimiento popular y de la lucha. El Partido Comunista de Venezuela le toca hoy, y por eso mis palabras, acompañar ese movimiento, fortalecerlo para lograr el cometido de poder darle un vuelco al estadio de cosas que hoy lamentablemente nos están destruyendo nuestro país. Resulta urgente garantizar la participación protagónica de todos y todos sin estigmatizar a los diversos, a los diferentes, a los alternos, por muy minoritarios y diferentes que sean a nuestro pensamiento. La prueba de ello es que hoy yo estoy aquí hablando en el 92 aniversario del Partido Comunista, sin ser comunista. Es la
diferentes por buscar un destino común que salve a la República. Porque hoy lo que está en peligro es la República, la patria. Y está en peligro porque esa casta criminal decidió, esos tipos decidieron que para quedarse en el poder no importa negociar con quien sea, como sea, aunque sean condiciones indignas para la patria de Bolívar. Nosotros acompañamos definitivamente la lucha digna del Partido Comunista y decimos, junto a los movimientos sociales y a todo venezolano y venezolana de buena voluntad, que no nos quedaremos quietos frente a la impostura neoliberal que se impone desde el gobierno. Hoy esa casta política, empresarial, criminal, no tiene nada nuevo que ofrecerle a este país. Que además, millones somos los que detestamos la situación de estancamiento infernal a la que estas élites nauseabundas someten a toda la sociedad venezolana. Todo este discurso se les cae a pedazos cuando uno les pregunta: ¿y por qué, si tenemos sanciones, en vez de hacer cuentas y ahorros, decidieron pagar la deuda? Se pagaron 71.700 millones de dólares de los fondos que estaban en nuestras arcas. ¿Por qué no se buscó una alternativa? ¿Por qué en el 2017, cuando un conjunto de venezolanos y venezolanas, pensando en fortalecer la revolución, nos pronunciamos en un discurso que pretendía y elaboramos un manifiesto que mostraba un camino alternativo frente a las sanciones criminales del imperialismo? Bueno, porque es un plan de desmontaje del modelo constitucional. Nosotros apostamos firmemente, y ahí acompañamos al Partido Comunista, a la construcción de un modelo económico, social, de desarrollo permanente y sustentable, con orientación a la producción y a la búsqueda del bien común y la solidaridad. Un nacionalismo de inclusión que permita dignificar a los trabajadores y a las trabajadoras, donde la causa nacional sea la dignidad del pueblo pobre, del pueblo trabajador, del pueblo asalariado. Y en eso estoy segura que nos acompañan en nuestra lucha, que es de todos, porque es una causa nacional, el Partido Comunista. Ahora, ¿cuál es el reto que tenemos todos y todas los que estamos aquí? Ya no solamente como miembros del Partido Comunista de Venezuela, que está enfrentando a este gobierno criminal. Construir una fuerza política que levante posiciones no extremistas, que respete, donde el centro sea la defensa del interés nacional, la soberanía, la independencia y la bandera nacional como símbolo de unión de todos los venezolanos, aún pensando diferente. Impulsar un movimiento de movimientos que no esté alineado, esto es muy importante, con la oposición antipatriota, entreguista y ladrona. Esto es fundamental, que nadie se confunda. Nosotros no estamos aquí defendiendo a esa oposición que pidió sanciones. Nosotros no estamos aquí defendiendo a esa oposición que pactó con el gobierno para entregarle Citgo y para destruir la riqueza nacional. Se apropiaron de más de 200.000 millones de dólares. Nadie en su sano juicio y que se llame revolucionario puede apoyar eso sin vergüenza. Pero tampoco estamos con un gobierno neoliberal que, diciéndose revolucionario, responde al proyecto del consenso de Washington, cuyo marco conceptual es su política económica
neoliberal monetarista. Es imprescindible en este momento reconocer el aporte de la doctrina bolivariana sobre los recursos de suelo y subsuelo, que genera un valor producto de una apropiación colectiva histórica. Y quiero hacer énfasis en este punto, que se inspira en los decretos de 1824 a 1829 de Simón Bolívar, que fue el sustento económico para las nacientes repúblicas, así decía Bolívar. Ese trabajo épico republicano generó nuestra independencia histórica, es el elemento geopolítico y geoestratégico del iutis possidetis iuri que nos va a permitir apalancar un modelo distinto. Ese trabajo republicano patriota del Libertador generó un valor colectivo intrínseco a los venezolanos. Nos lo ganamos guerreando, no fue un regalo de nadie, ni es un regalo de la naturaleza exclusivamente. Bolívar y los patriotas se lo ganaron guerreando y nos lo legaron. Y hay que defenderlo cueste lo que cueste, sin caer en el extremo de lo que hoy se ha desvirtuado. Un extractivismo ramplón, destructor de la naturaleza, y que pretende además seguir manejando la riqueza de nuestro país sin rendir cuentas, con poca transparencia, o mejor dicho, con absoluta oscuridad. Nadie sabe cuánto está ingresando al país. Bueno, además la ley antibloqueo se lo permite, hacerlo en absoluto secreto. Una ley además violadora de la Constitución. No me cansaré de decirlo. Y yo quiero culminar estas palabras diciendo que hay que devolverle a la gente la credibilidad en la política. Rancière nos decía que la política no tiene nada que ver con la política de los políticos. Las intrigas palaciegas, las negociaciones de despachos, las competencias entre partidos por el poder. Esa es una forma de acción y de subjetivación colectiva que construye. Nosotros apostamos entonces por una forma de acción y de subjetivación colectiva que construye en un mundo común en el que se incluye también al enemigo, la acción política que crea un nosotros abierto e incluyente que reconoce y habla de igual a igual con el adversario. La política, señores, es pasión, es sentimiento, es mística, es amor, es respeto a la dignidad, a las tradiciones, a la cultura, a las leyendas, a nuestros orígenes con hombres correctos y dignos. Significa la posibilidad de construir un país donde el triunfo no sea el del más fuerte. No creemos en el darwinismo político o el del más poderoso, sino que el triunfo sea el de todos. Y por eso yo llamo a todos, las mujeres y hombres de la causa nacional, para decirle incluso a esos factores de poder que nosotros, el pueblo llano, el pueblo patriota venezolano, es la garantía para que incluso ellos participen, para que incluso ellos conserven su vida. Lo que no somos garantes es de que conserven los bienes mal habidos que tienen. Eso sí no. Y culmino diciéndole a nuestros amigos y agradeciendo nuevamente al Partido Comunista por la oportunidad de dirigir estas palabras. A todos nos toca luchar si queremos soberanía y sostenibilidad propia. Un sistema económico social fundamentado en una autarquía que nos permita construir prosperidad común, un pueblo sano, desarrollo industrial, científico y tecnológico de vanguardia mundial, educación para todos y en todos los ámbitos, enfocada en un desarrollo productivo de cobertura nacional
desarrollo urbano, desarrollo comunicacional, desarrollo constitucional, hoy tan golpeado. Es necesario recuperar la vigencia plena de la Constitución, hoy destruida, conculcada, violentada por esta mafia que está enquistada en el poder. Que se caracteriza, además, por mantenerse en el poder porque tienen plata y tienen armas. Finalmente, ¿en serio? Hoy el compromiso con Venezuela es más grande que nunca. Con esa Venezuela olvidada, violada permanentemente por las acciones de sus malos hijos. Traicionada, tiene razón Oli, traicionada. Una vez más, nos corresponde a todos nosotros no dejarnos doblegar. Nos corresponde a todos nosotros no permitir que las voces que están defendiendo al pueblo de Venezuela sean aplastados y conculcados sus derechos políticos en virtud de que el PCV puede significar el aglutinamiento de una fuerza política que representa un peligro frente al bipartidismo de la oposición traidora y de este gobierno neoliberal. Eso es lo que está detrás. Ellos no pueden permitir el surgimiento de una fuerza, de un tercero excluido, que permita recuperar la senda de progreso, que permita recuperar la Constitución, que permita recuperar el plan de la patria, que permita recuperar la dignidad del pueblo. No lo pueden permitir. Y por eso vamos a buscar de estigmatizar, de criminalizar, de perseguir. No lo podemos permitir. Nosotros tenemos que plantarnos. Y el carácter internacionalista del Partido Comunista es vital en este momento. Debemos reclamar a todo aquel que sabe lo que está sucediendo, que no podemos permitir la estigmatización, la satanización del otro, simple y llanamente por cálculos políticos. Esa no es la democracia. Eso no es lo que plantea nuestra Constitución y la democracia participativa y protagónica. Que si algo, por algo luchó y nos lo legó el comandante Chávez. Su más grande obra, pese a todos los errores que puede haber cometido, fue habernos dejado un marco constitucional que permite lo mejor de ambos mundos. La protección del débil jurídico, la protección de los trabajadores, pero que le garantiza a esos empresarios que pueden desarrollar su actividad siempre y cuando respeten. Ese es el gran problema que nosotros tenemos. Entonces, compañeros, de verdad, muchas gracias por la invitación y aquí estamos, aquí seguiremos levantando nuestra voz frente a la injusticia, frente a la traición que nuevamente le han hecho al pueblo de Venezuela. Hoy ellos deben estarse vanagloriando en el cuartel de la montaña y además garantizándose que Chávez esté bien muerto. A nosotros nos corresponde levantar las banderas de justicia social, de libertad social, de igualdad social, de Bolívar y Chávez. Ese es nuestro reto hoy y ese es el reto del Partido Comunista de Venezuela hoy. Muchas gracias, compañeros.